Muy bien, así pasó la música junto a Patricia Sosa con el tema Hasta donde Dios me quiera llevar. Y estoy acá, como les comentaba en la penúltima hora del programa de hoy, con el doctor Elizardo Dávila Díaz, con el doctor que es el presidente del Círculo de Médicos de Hernando. En primer lugar, los saludo. ¿Cómo le va, doctor? Hola Silvina, buen día. Gracias por la invitación. Saludos a toda tu audiencia. Bueno, primero ahí le dejamos un vasito de agua, como decía, yo me cebo el mate, doctor. No se puede compartir el mate. Perfecto, muy bien. Así empezamos, ya nos higienizamos un poquito las manos con el alcohol en gel. Y en primer lugar me parece importante, doctor, arrancar preguntando sobre cómo ve la situación actual aquí en Hernando, porque la idea es poder hacer un balance también, ya que se termine el año, pero empezar, ¿cómo estamos hoy en Hernando? Creo que estamos como está todo el país, o sea, no hay demasiadas cosas que cambien con respecto a lo que uno escucha en los medios de comunicación provinciales o nacionales. La pandemia en Hernando está terminando su meseta y está cayendo. Eso no quiere decir que no haya casos. Los casos siguen porque el virus sigue, o sea, es una realidad. El virus está entre nosotros y el virus se transmite de persona a persona. O sea que lo peor que podría pasarnos en este momento del año, en donde vamos a tener muchas reuniones familiares, con un lapso de 7 días, en donde todo el mundo se va a movilizar más allá de la movilización que ya hay. Sí. Se viene una movilización a nivel familiar por las fiestas de fin de año. Y el virus se transmite de persona a persona, o sea que indudablemente que nosotros estamos haciendo foco en lo que va a pasar a posteriori de estos 15 días de diciembre. Claro, se preparan. Yo lo que estaba pensando, doctor, porque en algún momento estábamos sumamente preocupados, sobre todo antes de que llegara. Después cuando llegó, creo que la preocupación se instaló más desde el ámbito de los profesionales de la salud, de cómo poder asistir a todas las personas que se fueron contagiando, como así también a los que estaban aislados. Pero digo, ¿en algún momento tiene la sensación de que se sobredimensionó y que ahora se subestima el tema de la pandemia o del COVID-19? Mirándolo más a la distancia, pregunto. Sobredimensionado, no. O sea, como toda cuestión nueva, primero que fue impensado. Claro. Un estado de pandemia nadie lo tenía en la cabeza a fines del 2019. Cuando ya en marzo la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia y uno se ve que la realidad es algo serio y que es algo que indudablemente va a cambiar el mundo y que indudablemente también aparece una nueva patología en donde nadie la conoce. Eso no es sobredimensionar, sino que es aprender sobre el mismo terreno. Porque todas las cosas que hoy podemos hablar en diciembre de que se conoce del virus, del tiempo que tiene de exposición, de la gravedad que tiene, de que el 80% lo pasa asintomático y el otro 20% lo dividimos entre los que están muy graves y van al respirador y los otros que también la pasan mal, lo podemos hablar porque ha pasado. Claro, sí. Entonces no fue sobredimensionar, sino que fue prepararse para un estado de pandemia, algo nuevo, en donde cada país, cada provincia, cada región se adaptó de acuerdo a las posibilidades y a las necesidades. Entonces, por un lado, creo que en el transcurso de este año nosotros lo tenemos que rescatar como que hemos aprendido mucho. Claro. Escuchaba al doctor Federico Seracio en el momento que quedó en reemplazo del doctor Bianchini, cuando él contrajo el COVID-19 y tuvo que aislarse y demás, que él decía, quizás esperábamos para nuestra ciudad que a lo mejor se aparecían porque se preparaban para que llegaran los casos acá a la ciudad 15, 20, 30, pero fue realmente alarmante quizás para los profesionales de la salud o toda la comunidad de la salud que tuvo que atender, que la cifra llegó a 100, superó los 100 y demás, doctor. ¿Qué evaluación hacemos después de cómo se pudo encarar, cómo se pudo abordar esas cifras tan altas, digamos? Sí, lo que pasa es que, nosotros, se esperaba el brote, no se sabía cuándo, se habló de junio, se habló de julio, se habló de agosto, al final fue en septiembre,
Y de septiembre a octubre nosotros tuvimos la parte más importante de la pandemia con los picos en alza, lamentablemente también con un alto porcentaje de personas que fallecieron y con muchas personas que tuvieron que ser aisladas, derivadas y también atendidas en los sectores COVID de los dos subsectores que prestan salud en Hernando, tanto la parte privada como la parte pública. Entonces, si bien eso nos puso en un estado de alerta y de prueba a todo el sistema de salud local, creo que se respondió de acuerdo a las expectativas de lo que Hernando tuvo. Claro. Sabiendo de que eso nos puede volver a pasar, porque no estamos exentos de que esta segunda ola que hoy estamos viendo de nuevo a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, que está empezando a pasar en Europa, en Estados Unidos y México, va a volver a pasar en América Latina. Indefectiblemente esa segunda ola va a ser. Ojalá en el momento de que llegue a nuestro país nosotros estemos con algunos resguardos más, a lo mejor la vacuna ya en las personas de riesgo, que son las que generalmente sufren más esta patología, y bueno, en el mientras tanto nosotros tenemos que seguir insistiendo en que la única posibilidad de defensa que tenemos ahora sigue siendo el aislamiento, el lavado de manos, el uso de barbijo y el uso de alcohol, porque no tenemos otra forma de evitar el contagio más que no haya contacto de persona a persona, que es donde viaja el virus. Doctor, con respecto al tema de cuántas veces escuchamos hablar de comunidad rebaño, nosotros podemos decir, tenemos un rebaño así, un porcentaje de gente importante o no. Escuchando epidemiólogos que son los que realmente saben sobre esto, porque nosotros eso lo estamos empezando a poner en boca de todos a partir de esto, no existe la población rebaño artificial. Ah, no. No existe. O sea, ¿por qué? Porque está visto ya que el virus te da una inmunidad de 3 meses. Después de esa inmunidad de 3 meses la persona lo puede volver a tener y la única inmunidad de rebaño que existe es con la vacunación. Cuando esté la vacunación en forma masiva, que esto será de acá, no sé, nadie sabe, pero supongamos 2 años y medio, esto va a pasar a ser una enfermedad más de las que tenemos actualmente conviviendo con nosotros. Tengamos memoria, cuando esto vino en el 2009 la gripe A, también, si bien no fue tan agresiva como el COVID, también dejó muchas secuelas y también produjo muchas muertes en el mundo, hasta que apareció la vacuna y en este momento todos los años nos estamos vacunando contra gripe. 4 cepas, incluida la H1N1, que es la de gripe A. Suponemos que ahora con COVID va a pasar exactamente lo mismo y todos los años calculo que nos vamos a tener que vacunar contra COVID. Pero todavía eso no empezó. Entonces, hablar de población rebaño se va a poder hablar cuando la población esté vacunada por encima del 60%, entonces ahí nosotros vamos a tener la seguridad de que esto se va a terminar el periodo de contagiosidad que tiene hoy. Doctor, la gente está como muy confundida respecto al tema de la vacuna. Se ha mezclado quizás la cuestión política, ideológica. ¿Qué es lo que debe esperar la sociedad para saber si hay una vacuna que puede garantizar que va a ser efectiva? Acá en nuestro país es ANMAT, ¿cómo es que lo debe aprobar? ¿Cómo es el tema de la comunidad científica para que nosotros sepamos de todo este problema que genera muchísimas dudas y confusiones, podemos decir? Bueno, es que el tema de la vacuna, yo creo que nunca la ciencia ha trabajado tan rápidamente como este año en sacar una vacuna para poder ser usada masivamente a nivel mundial. Todos sabemos, habrás escuchado que hay 4 laboratorios o 5 que han estado trabajando intensamente en esto y que indudablemente los tiempos tienen que ser respetados. O sea, no hay ningún medicamento, ni ninguna vacuna, ni nada que se pueda usar en el ser humano que pueda hacerse sin superar las 4 fases que tiene cualquier producto que va a ser utilizado después para el cuidado de la salud. En este caso, una vacuna. Ya estamos en fase 3, se ha avanzado muchísimo. La fase 4 se va a tener de acá a 2 años cuando se tengan
que ahí sería el final, Claro. cuando se tengan los resultados de qué pasó con el uso masivo a nivel, a nivel general. Y mientras tanto, con fase 3 ya se puede usar, pero lógicamente tiene que ser estudiado por las entidades que aseguran que la vacuna es totalmente efectiva y lo más inocua posible, o sea, que tenga la menos cantidad de efectos adversos posible. Eso, como vos dijiste recién, lo da el ANMAT en la República Argentina, que lo está evaluando ahora. Aparentemente, las que van a entrar en la República Argentina va a ser la vacuna rusa y la vacuna de Pfizer o de AstraZeneca, que lo trabajó con la Universidad de Oxford, que son diferentes en su composición. Es muy técnico lo que habla de una cosa a la otra, pero son diferentes en la forma. Una es más de laboratorio, utiliza ARN monoclonal, genético del virus, y la vacuna rusa es la que utiliza lo que antiguamente siempre usaron las vacunas, que es el antígeno atenuado del mismo virus. Lo que a mí me genera muchas dudas es la logística de la colocación. O sea, ¿cómo va a ser la República Argentina para poder vacunar en una extensión tan amplia como es el territorio argentino, en donde las vacunas necesitan toda una logística de temperatura, movilización? No sé, esas son dudas que yo tengo de qué forma, más allá de la autorización que vaya a tener, de qué manera se va a implementar para poder vacunarse. Esa es la gran duda. Doctor, me imagino que ustedes también, como representantes de la comunidad médica, podemos decir, ¿cuántas veces nos preguntamos, porque nosotros somos una sociedad que está acostumbrada a hablar de éxitos, de fracasos y demás? ¿Han hecho como alguna interpretación a futuro de en qué circunstancias podemos hablar de que hemos hecho las cosas bien o realmente uno puede entrar en un fracaso? Por ejemplo, escuchaba a un médico días atrás que él planteaba que de alguna manera se ha fracasado porque lo bueno hubiera sido hacer una cantidad de testeos que te permitieran llegar antes. Hay otros que dicen se puede medir con la cantidad de muertos. Y yo también pensaba, me parece a mí que, poniéndome en el lugar de las familias, ¿no? Usando un poquito el sentido común, le digo, doctor, pensaba si una persona, un paciente, requiere ser asistido y no puede ser asistido y ahí muere, más allá de los fallecimientos que hemos tenido, creo que ahí sería más grave, la situación más gravosa que podríamos vivir, que muera gente sin poder ser atendida por los médicos. ¿Han pensado sobre eso, las diferentes situaciones? Eso siempre estuvo pensado, esa siempre fue nuestra preocupación desde el primer momento en que llegó esto, en donde desconocíamos prácticamente todo. Vos verás que se ha movido, tanto la parte privada como la parte pública, se ha movido de tratar de tener la mayor infraestructura posible para enfrentar lo que tuviera que venir. De hecho, pudieron resolverse un montón de cosas a nivel local y también en la red de derivación. Si bien... La derivación es una de las cosas más importantes que se pudieron hacer, hubo que trasladar a muchas personas juntas en un momento. Sí, en el momento de pico sí, por la razón de que había mucha cantidad de casos, entonces había que sostenerlos acá, los pacientes que necesitaban un tratamiento más intensivo, derivarlos a los lugares en donde estaban dispuestos ya, de acuerdo a la obra social, de acuerdo a lo que se había dado en la red de salud a nivel del Ministerio de Salud y del COE, para poder darle atención a todo el mundo. Yo creo que es muy pronto para hacer un balance de éxito o fracaso. O sea, nos enfrentamos a un estado de pandemia y ese estado de pandemia se le trató de dar respuestas desde todo punto de vista, porque imagínate vos que a una enfermedad nueva, en donde no se conocían los tratamientos, en donde actualmente cada una de las entidades tiene su propio protocolo porque han tenido diferentes respuestas, por lo tanto no está unificado cuál es el tratamiento que se tiene que hacer, entonces es muy complicado para el tema del paciente. Con respecto a lo que decías de los fallecimientos, indudablemente que es lo lamentable de todo esto, porque si vos lo pones a ver en porcentajes, decís un porcentaje, qué sé yo, del 3 al 4% de las personas que tuvieron COVID. Pero a la familia que le tocó es 100%. Ni hablar. Entonces no hay. Es muy difícil de medir. Nosotros hoy
por lo menos yo en lo personal, y creo que muchos colegas deben estar haciendo, no estamos haciendo un balance de cómo nos fue. Estamos haciendo realmente una nueva estrategia de cómo podemos enfrentar un segundo brote. El segundo brote. O sea, entonces, esa es nuestra realidad hoy, y esa es la forma que nosotros queremos dar un paso adelante para que lo que venga por lo menos nos tenga armados en lo que nosotros tenemos que brindar, que es apoyar la salud desde donde nos toque. Doctor, entendiendo que no se puede hacer un aislamiento eterno, pero ¿cómo ve la conducta ciudadana hoy en día? Otro tema difícil de poder ver. Yo creo que nos hemos relajado. Nos hemos relajado, pero bueno, si vamos a ponernos desde un análisis, ese relajamiento tenía que venir por el hecho de que habíamos tenido una cuarentena muy larga. Me parece que las políticas que se utilizaron para esto no fueron las acertadas. Si bien está bien que tuviéramos un tiempo para prepararnos porque esto nos sorprendió, era necesario, pero no se tuvo en cuenta un montón de cosas que también aparecieron con el hecho de la cuarentena extendida. Las personas se enfermaron de otra cosa, las personas dejaron de asistir a sus controles en las enfermedades crónicas no transmisibles y han aumentado su patología que tenían anteriormente. Hablemos de hipertensos, diabetes, problemas de obesidad que se dieron por la falta de actividad física. La gente dejó de hacer vida. No hablo de lo social, lo social, sino entonces, y todo eso era muy necesario que se pudiera hacer. Indudablemente que estábamos en un brete de decir, bueno, ¿qué hacemos y qué no? Pero tampoco hubo una directiva general de decir, se deje el aislamiento y se controla desde otro lugar. Y quizás se debió delegar un poco a los departamentos, las municipalidades también, para que cada uno fuera viendo su realidad propia, ¿o no? Bueno, eso es política. O sea, yo la verdad no voy a entrar en ese tema. Estoy dando mi opinión personal. O sea, si las políticas fueron acertadas o equivocadas, el análisis lo tienen que hacer los políticos. Nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de donde nos tocó enfrentarlo. Y hoy que la gente volvió a hacerse los controles, nos encontramos con un montón de sorpresas y un montón de descuidos que han hecho que las personas estén sufriendo, no el COVID, sino los otros tipos de patologías. Entonces creo que por ahí pasa la cosa. Y con respecto a la responsabilidad social, yo creo que hoy por hoy es... no perdamos la memoria. O sea, acá, si nosotros descuidamos totalmente y creemos que esto ya pasó, nos estamos equivocando totalmente. Te vuelvo a insistir, hoy no está la vacuna, entonces hay dos posibilidades para que esto se sostenga. El testeo masivo, imposible, porque Argentina es un país pobre, no va a testear, estamos testeando al enfermo, o sea que estamos llegando tarde. Nosotros tendremos que hacer testeos masivos, decir, bueno, ¿cómo está Hernando hoy en 18.000 habitantes? Tanto. Bueno, no está esa posibilidad, no existe, porque no está la cantidad de test necesarios como para poder hacerlo. Y la otra que nos queda de esa pata, vacuna no está, testeo no está, es cuidarnos entre nosotros. Y cuidarnos entre nosotros es seguir usando el barbijo, seguir usando el lavado de manos, seguir usando el distanciamiento social y tener cuidado. Si vos me pedís un mensaje hoy, cuidemos al adulto mayor en estas fiestas. O sea, a los chicos no les va a pasar nada y por eso hoy los tenemos en fiestas clandestinas, van a abrir los boliches, todo va a volver a la nueva normalidad. Pero esa gente después vuelve a su casa. Y esa gente si se contagió en ese momento en su casa, puede tener un contagio que a lo mejor produce algún tipo de inconveniente dentro de su ambiente familiar. Entonces, escuchemos, respetemos y hagamos buen uso de los permisos que nos están permitiendo. Claro, porque pasamos de un extremo a otro, lo que usted está tratando de decir, doctor. Pasamos de nada, no se podía nada, a que se puede todo. A que ya pasó. Entonces, a que ya pasó. Y no pasó nada. Al contrario, está exactamente igual. El virus sigue siendo agresivo, el virus está entre nosotros y se transmite de persona a persona. Tengamos en claro esos conceptos. Doctor, con respecto al tema de todos los elementos que han necesitado para trabajar, ¿cómo vienen estando? Vi también que habían hecho una campaña que me pareció muy importante, que la gente ha colaborado. Vimos después que surgió por parte de una empresa STA y que han tenido buena respuesta. ¿Cómo estamos hoy? Porque también hablamos de ese tema, que es bastante costosa el llevar adelante toda la atención.
a los pacientes o potenciales pacientes? ¿Cómo estamos con eso? Nosotros, aprovecho el medio para decir que estamos eternamente agradecidos y sorprendidos por la solidaridad que tiene Hernando con las entidades de salud. Realmente tengo gracias con mayúscula y por supuesto devolviendo la generosidad que tiene la gente de poder hacer un aporte para enfrentar desde los costos esta pandemia. Y esto empezó, es bueno que lo digamos, empezó cuando arrancó todo por allá por abril, porque nosotros hemos podido soportar el costo de la pandemia porque a principio de año hubo empresas y particulares que ya hicieron sus aportes en forma anónima como para que nosotros pudiéramos tener la primera parte de la pandemia mínimamente solucionada. Y después aparece esta gestión de CTA, esta empresa local, que se movilizó para poder decir de qué manera nosotros ayudamos y superamos las expectativas en 15 días. O sea, nosotros frenamos la campaña. Claro, porque podían ya comprar. Porque ya está, o sea, por el momento no, o sea, llamémoslo que cerramos una primera etapa, que si volvemos a volver a necesitar, sabemos que la gente está y que va a estar siempre, y nosotros vamos a emplear esos recursos en comprar los insumos necesarios para lo que ya se gastó, por lo que ya se viene usando actualmente y por lo que pudiera llegar a venir, esperando que ojalá que no. Así que Hernando es solidario, siempre fue solidario y lo va a seguir siendo, y en este caso respondió muy bien y en cortísimo plazo nosotros pudimos cumplir los objetivos que nos habíamos fijado con esta campaña. Doctor, acá lo que le decimos a la gente, usted planteaba recién, es importante que entremos en conciencia de cómo nos vamos a comportar, porque todo el mundo quiere visitar a su familia ahora que se vienen las fiestas, poder compartir una cena, que no está nada mal. Aparte, mucha gente ha estado aislada, no se pudo ver, algunos tienen familiares, seres queridos en Villa María, en Córdoba, bueno, en distintos puntos se van a hacer un viajecito, pero usted dice no a los excesos, usted no está diciendo no a todo, sino no a los excesos, un equilibrio. Sí, o sea, yo creo que los protocolos están hechos, o sea, hay que volverlos a ver, hay que leerlos, hay que escucharlos. O sea, nadie está diciendo no se reúnan, sino al contrario, cuidemos al núcleo familiar, a quien sea la persona que más expuesta va a estar en estos momentos. Hagamos las reuniones al aire libre, tratemos de no compartir los platos, que los platos sean individuales, que no sean servidos todos de una misma bandeja. O sea, los cuidados mínimos que están escritos y están en todos lados los podés ver. O sea, yo creo que indudablemente esto va a ser masivo. Y al ser masivo, nosotros tenemos que tener los recaudos necesarios como para decir, bueno, ¿de qué manera vamos a cuidar todo esto? No nos olvidemos de la sanitización, del lavado de manos, del cuidado de la reunión, y que, bueno, indudablemente que traten de ser los núcleos íntimos, lo más estrecho posible. No van a ser esas mega reuniones familiares que generalmente se hacían hasta el año pasado. Eso es lo que se pide. Después queda en la conciencia, en la responsabilidad social de cada uno, de qué manera se va a hacer. Creo, por lo que yo estoy escuchando, que la gente ha tomado conciencia y va a hacer esto. Porque no se olviden que detrás de esto hay todo un equipo de salud que trabajó en esto. O sea, no nos olvidemos que no fueron los médicos solamente. Probablemente hubo mucha gente que trabajó en el área de salud mental. Toda esa gente que hoy está empezando a salir, los abuelos y todo eso, han necesitado un montón de apoyo, y ha habido todo un control del área de salud mental, ya ven ser psicólogos, psiquiatras, que han trabajado mucho. Las infancias también, doctor, sí. Todo, los chicos que no tuvieron clase, o sea, no nos olvidemos todo lo que pasó este año. Y que hubo un equipo de salud sosteniendo desde todo lugar, a los docentes que trabajaron en forma prácticamente sobrehumana desde sus casas, apoyando a los chicos, tratando de que esos chicos no perdieran lo más básico que tiene una sociedad, que es la educación. Otra cosa que no comparto para nada dentro de las políticas que han tenido este año. O sea, que no volviera la clase presencial, las clases presenciales. No está nadie de acuerdo con eso. Se escaparon un montón de cosas en esta pandemia enfocado exclusivamente a COVID.
Así que no nos olvidemos que hubo todo un equipo que trabajó, un equipo grande de gente en Hernando que trabajó y mucho, que se cuidó y mucho, y que si no se enfermó fueron porque las medidas de bioseguridad fueron las acertadas, y que bueno, y que ojalá sigamos pudiendo sostener todo esto, y de ese punto la devolución que tendría que hacer la gente es el cuidado personal. Entonces nosotros nos quedaríamos solamente como custodios de la salud, claro, nada más. Ser custodios de la salud. Bueno, doctor, le quiero agradecer también por llegarse aquí a Tiempo X, por hacer este balance, aunque también me dice, no se sienten tanto por más que el año se termina en condiciones de hacer un balance, sino más de estar proyectados a qué puede llegar a suceder. Son épocas difíciles para ustedes, sobre todo, o sea, para todos nosotros que podemos ser potenciales pacientes una vez más, y para ustedes desde el punto de vista de tener que atender a un montón de gente en el caso de que se viniera esta segunda ola de la que ya se está hablando en todos lados, que algunos ya la tienen, otros ya están hablando de su tercera ola, de acuerdo del país, y que dadas las circunstancias del comportamiento y sin la llegada de la vacuna, podemos atravesar nosotros también. Y por otro lado, el otro tema que me interesaba, que yo le decía, era poder hablar de en qué consiste que tengamos después la seguridad de la vacuna, porque desde un medio de comunicación me parece que no debemos abordarlo desde un punto de vista ideológico, sino que digan después los médicos el valor de las vacunas, que otras veces hemos hablado, la cantidad de enfermedades que se han podido controlar. Usted decía la otra gripe, la anterior, que se pudo controlar con la llegada de la vacuna. Yo siempre pongo de ejemplo el caso de Rotary, que dicen terminemos con la polio, un chiquitito así, digamos, de lo que significaba esa enfermedad en el mundo, y la vacuna, digamos, lo que le da la solución. Y hoy tenemos un montón de gente que son antivacunas en la sociedad y que están generando mucho ruido también a través de las redes sociales. Creo que eso es un poco preocupante, porque después genera una inseguridad que uno dice, me pongo la vacuna, me va a hacer bien o me va a matar, doctor. Bueno, es totalmente equivocado el concepto de que de las personas antivacunas. Las enfermedades no desaparecieron, las enfermedades están con nosotros. Vos no te contagias porque estás vacunado. O sea, si vos ves tu calendario personal de vacunación, sí, vos a los 16 años tenés más de 20 vacunas hechas. Más de 20 vacunas y tenemos sí, ya. ponete a ver Sí. De todas las que hay. Y esa es porque en estos momentos todas esas enfermedades están controladas. Que en otros momentos mataban gente. Por la prevención, prevención. Yo, que tengo varios años más que vos, en mi época de niño, las personas se enfermaban de tos convulsa, se enfermaban de paperas, y hoy no se enferman más, sarampión, pero no es de casualidad, es porque están vacunados. También la hepatitis, desapareció la hepatitis, pero no porque se fue, desapareció por la vacuna, y va a desaparecer el COVID por la vacuna. Entonces, tengamos en cuenta que la prevención pasa por el avance de la ciencia y porque estamos haciendo inmunidad a través de el sistema de vacunación en las distintas enfermedades. Entonces, creo que es un concepto importantísimo para reivindicar el valor de la vacuna, claro, lo que es la vacuna en la sociedad, en la salud de la gente y de las comunidades. Exactamente, o sea, los planes de vacunación tienen que ser respetados, y los planes de vacunación son importantísimos para la salud pública y la salud de un país, el progreso de un país. Vos tenés un país sano y educado y un país que va a tener progreso sin ninguna duda. Si nosotros nos olvidamos de estos dos pilares sociales, indudablemente que estamos encarando mal las políticas públicas. Bueno, doctor, le quiero agradecer. Buena estrella, doctor. Felices fiestas. Bueno, muchísimas gracias, Silvina, por la invitación. Muy linda charla. Ojalá hayamos aportado algo a este año tan difícil que nos tocó, pero tomémoslo como un año de desafío, como que tenemos que enfrentar uno nuevo con muchísimas más cosas. No perdamos la memoria. No perdamos la memoria, fundamentalmente. Sigámonos cuidando y, por favor, sigamos con los pilares básicos de la responsabilidad social, que es lo más importante. Felices fiestas para vos también, y bueno, que es lo mejor para todos. Buena estrella, doctor. Muchísimas gracias. Muy amable.